a las personas que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Prepara tu corazón, amén. Y si tú tienes una Biblia, un cuaderno, eso va a ser de gran bendición para poder aterrizar el mensaje también en tu Biblia. Es un privilegio estar nuevamente en esta tarde para predicar la palabra de Dios. Primera de Corintios, si tú tienes tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 4, amén. Es un privilegio y un gran honor estar nuevamente predicando, una gran responsabilidad, ¿verdad? Un niño visitó a un familiar y estando en un cuarto de su abuelita vio una botella con una moneda y esa moneda le llamó la atención, ¿verdad? Y estuvo en el transcurso del día viendo a ver cómo pues, la podía él obtener. Cada vez que pensaba en esa moneda, cada vez ese pequeño se le metía más la tentación de tenerla. Y no duró mucho tiempo cuando fue en un momento que estuvieron los padres. Fue ahí a ese cuarto y metió la mano en la botella queriendo sacar la moneda. Y esa moneda no pudo salir porque su mano se adoró. En ese momento el niño empezó a tener gran temor, gran miedo, amén. No podía sacar la mano, se había atorado. La abuelita empezó a tener ahí también, entró en pánico. La gente estaba ahí, todas las visitas. Y un vecino que estaba en la parte de al lado vio toda la fiesta que se estaba haciendo por ese pequeño. La gente estaba desesperada. El Señor fue y estuvo observando la mano del pequeño y llegó a la conclusión que si él soltaba la moneda, él podía sacar su mano, ¿verdad? El niño llorando confesó su desobediencia y explicó cómo había vuelto al cuarto para hacerse de esa moneda que ahora tenía encerrada su mano. El vecino le dijo: en cuanto sueltes la moneda podrás sacar la mano, y así sucedió. El niño no había querido abrir la mano antes por esa mezcla de temor, por esa mezcla de vergüenza, por esa ambición de poseer las cosas que a veces nos domina a todos y cada uno de los seres vivos. El niño pensó que tenía la moneda, pero no se dio cuenta que la moneda lo tenía él. Y muchas veces, iglesia, el afán de la vida nos atrae. El afán, las situaciones de la vida nos separan de Dios. Muchas veces nosotros, amén, hemos dejado las cosas de Dios por circunstancias, a veces muy pequeñas, a veces que no tienen gran importancia, y hemos dejado nosotros las cosas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, un solo versículo, una sola palabra, pero poderosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice la palabra de Dios: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ayúdame a orar, Padre, en esta tarde. Yo ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, Señor, me des la gracia, el poder y la autoridad para predicar tu palabra, y sea tu Santo Espíritu, Dios, Señor, llenando este recinto, Señor, tocando vidas, tocando corazones, despertando, Dios, Señor, nuestro espíritu, una recepción, Señor, para poder tomar la palabra y ser retado, Señor, a la fidelidad, Señor, del llamamiento que tú tienes para nosotros. Oro, Dios, porque cada creyente aquí presente, Señor, seas tú, Señor, moviéndote de una forma sobrenatural, hablando a sus vidas, trayendo una transformación a sus vidas. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo oro en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título Corazones Confiables, ¿verdad? Aquí podemos ver por medio de la ilustración cómo muchas veces nosotros cambiamos las cosas que parecen tener o valer la pena por cosas realmente que sí valen la pena. El estar en las cosas de Dios, iglesia, es algo que nos va a traer buenas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dejar las cosas de Dios, dejar las cosas por cosas simples,
Eso nos va a traer no solamente problemas en nuestra vida, sino una falta de crecimiento, una falta de inmadurez, ¿verdad? Una falta de madurez, perdón, y una falta de fidelidad. Ser fieles a Dios es como cuando nosotros llegamos a sus pies y lo primero que hizo Dios fue abrazarnos y decir: tú ya no debes nada, tus pecados son perdonados, dice el libro de Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, esa muerte espiritual nos separó de Dios, pero la misericordia del Señor Jesucristo nos habló y nos habló, amén, diciendo: tú ya estás perdonado de todo lo que has hecho anteriormente, pero ahora te necesito fiel. Primera de Corintios, nuevamente, capítulo 4, versículo 2, te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así: ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Y ser dignos de confianza, quiero ver como primer punto la mayordomía. ¿Qué es mayordomía, iglesia? Amén. Es hacerse cargo de todo lo que el Señor, amén, nos ha entregado. No solamente los dineros, también los tiempos. ¿Sabías que tú también diezmas tiempo? ¿Sabías que tú también das de tu tiempo? Eso, iglesia, ahora, cuando tú recibes un cargo, demuestra tu fidelidad o demuestra tu crecimiento. Palabras van a venir a tu vida, sermones van a estar en tu vida, esos son los que van a hacer cambios en tu vida. Pero para hacer los cambios necesitas estar presente. ¿Cuántos pueden decir amén? No se puede hacer como ahora las clases en YouTube, las clases en plataforma. No podemos recibir esas clases. Qué bueno sería, ¿verdad? Tenemos ahorita un canal que, gloria a Dios, porque ha abierto puertas. Estamos llegando a infinidad de multitud de gente. Amén. Pero nuestra iglesia es iglesia presencial, no es iglesia de sermones en el YouTube, sermones en el Face, sermones en el Instagram. No. Nuestra iglesia son presenciales. Más vale que estemos aquí recibiendo la presencia de Dios, recibiendo palabra, porque es algo, iglesia, que no en todas las iglesias hay la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios es cuando en ese momento trae la convicción a nuestras vidas, la convicción de lo que hemos escuchado, la convicción de lo que el Señor está hablando hacia nosotros, cambios radicales. Eso por YouTube, ¿verdad? No se puede dar. Estamos teniendo el permiso de nuestro pastor, nuestros pastores líderes también lo están haciendo, pero el tiempo no lo sé cuándo será. Nosotros comenzamos a transmitir desde el primer mes de enero de este año. Gloria a Dios que ha ido levantando poco a poco el canal. Hemos estado invitando gente, hemos estado llevando conciertos, obras de teatro por medio de eso, pero no hay iglesia como el estar aquí. No hay iglesia como el de estar nosotros escuchando, ser administradores. Todos y cada uno de nosotros ser administradores de nuestros tiempos, ser administradores de nuestras finanzas. Sabemos, estaba escuchando la ofrenda de mi hermano, amén, y todos quieren dinero. Ok, eso es bueno, ¿verdad? Y Dios te lo quiere dar. Pero muchas veces nosotros no hemos sido fiel en lo poco. ¿Cómo podrá el Señor darnos o ponernos en lo mucho? Parte de esa situación, iglesia, es de lo que se escucha. Los administradores, ¿verdad? Cada uno dice si ha hallado fiel en la mayordomía. Amén. La mayordomía, iglesia, es para que nosotros glorifiquemos al Dios vivo en lo que estamos sirviendo, en lo que estamos nosotros haciendo de buena voluntad, en la fidelidad al Señor. No como los otros hombres. No porque nosotros creamos, ¿verdad?, que la mayordomía solamente se le da a ciertas personas. No. El Señor, la mayordomía se la da a todos y cada uno, y más a los que son fieles. En Primera de Corintios nos está hablando, capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios: cuando Dios los salvó, te lo voy a leer en traducción lenguaje actual, cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto.
Por eso deben de dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. La palabra nos está diciendo, iglesia, que fuimos comprados a precio muy alto. La paz que muchas veces en nuestro corazón habita, esa paz la compró el Señor Jesucristo arriba en la cruz, con el sufrimiento, ¿verdad? Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener paz. Dice Corintios, 1 Corintios, la compró, dice, a precio que pagó por nosotros fue muy alto. Amén. Yo creo, iglesia, que ese precio, lo menos que nosotros podemos dar es gratitud. Nosotros lo menos que podemos dar es fidelidad. Lo menos, ¿verdad? Estamos aquí predicando la palabra, estamos aquí abriendo las puertas de la iglesia, y todo eso, iglesia, es por fidelidad, agradecimiento a Dios. Amén. No hay un sueldo, y tú lo sabes. No hay una remuneración, ¿verdad? Y es por agradecimiento. El Señor dice que sean personas dignas de confianza. Aquellas que compró a precio muy caro, lo ha pagado, iglesia. Y nosotros debemos de dedicarnos en cuerpo y alma para agradar a Dios. ¿Cuántos están aquí? La mayordomía es no solamente en los dineros, sino también en los tiempos. Los hombres son mayordomos, no dueños. ¿Cuántos están aquí? Porque muchas veces pensamos, iglesia, que somos nosotros dueños de nuestro tiempo. Hoy que estamos en esa síntoma de pandemias, en esa enfermedad, ¿verdad? Nos damos cuenta, amén, que nuestro tiempo es corto. Que debemos de ser mayordomos también en nuestro tiempo, en poder buscar a Dios en cuanto estamos bien, en cuanto estamos sanos, en cuanto no hay necesidad. Cuando llegue la prueba, nosotros estaremos más fuertes. En el libro de Lucas capítulo 19, versículo 13, dice la palabra de Dios, aquí está hablando de los hombres que son mayordomos, no dueños. Les está dando, amén, les está dando está poniendo confianza en ellos, está hablándoles como administradores de su tiempo, administradores de los valores. Lucas 19:13 dice la palabra de Dios, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. La Nueva Versión Internacional dice de otra manera. Lucas 19:13 dice, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero y les instruyó, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Podemos ver, iglesia, que el dueño del oro y la plata es nuestro Dios, y nos lo da a nosotros para que seamos buenos mayordomos. ¿Qué es buenos mayordomos? Es saber en qué gastar el dinero, así de fácil. Es saber en qué gastar nuestros tiempos, en desperdiciar los tiempos, en desperdiciar. ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque es algo común, es algo que estamos viviendo, es algo en donde nosotros tenemos que administrar nuestros tiempos. Quizás dejar la lavadora trabajando en lo que vamos por las compras, en lo que vamos por el desayuno. Mientras está una máquina ayudándonos, nosotros podemos hacer otras cosas. Y en las cosas de Dios, dejar el domingo para las cosas de Dios. El domingo se nos ocurre ir a comprar la despensa, se nos ocurre lavar, se nos ocurre visitar a los parientes. El día domingo es del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos de administrar nuestros tiempos. ¿Por qué dejarlo hasta el día domingo? Amén. Yo recuerdo que cuando trabajaba en mi empresa Bimbo, pues yo me iba de temprano, estaba oscuro, y de noche pues estaba oscuro, ¿verdad? Ya no regresaba, ya estaba todo cerrado. Yo tenía que usar personas para que me llevaran el carro a afinar, tenía que usar personas para que pintaran mi casa, pudiéndolo hacer yo, pero no podía por los tiempos, ¿verdad? Pero el domingo era precioso para las cosas de Dios. Dice la palabra, te recuerdo nuevamente, fuimos comprados a un precio muy alto. Amén. Se necesitan corazones de confianza, corazones que administren sus tiempos, corazones que sean fieles a las cosas de Dios, también en los dineros, ¿verdad?
Muchas veces nosotros, iglesias por ahí han tenido situaciones en donde venden los talentos, hacen los talentos. Eso no es bíblico. Amén. Creer y confiar en las cosas de Dios, cómo administrar nosotros nuestro dinero, eso es lo que nos va a dar la bendición. Dice el libro de Malaquías: traed los diezmos a mí y haya alimento en mi casa. Amén. Es una forma, iglesia, en donde tú traes tus diezmos y hay alimento en su casa. Amén. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Todas las iglesias de nuestro compañerismo se mueven conforme a la palabra de Dios. Ser buenos mayordomos sobre las finanzas, ser buenos mayordomos sobre los tiempos. ¿En qué estás ocupando tu tiempo en la semana? ¿Cuánto tiempo gastas en tu celular? ¿Te has acostumbrado a tener tu celular encarnado en tu mano, pudiendo estar haciendo otras cosas? Amén. Y luego las cosas no te salen bien. Te come el día, te comen los tiempos, ¿verdad? Hoy en esos tiempos, el celular, en lugar de ser una ayuda para que tú puedas agilizar y ser más ágil, tu vida más ágil, te has quedado encadenado en un celular. Ahí pierdes tu tiempo. En la administración de tus finanzas no te alcanza. Y si ganaras el mínimo, hay personas que trabajan, ganan el mínimo y están sobreviviendo. Tú ganas 2 veces el mínimo, 3 veces el mínimo, 4 veces el mínimo. Estás pensando en meter a la familia a trabajar porque tu dinero no te alcanza. ¿Por qué? Porque la mayordomía no ha llegado a ti. Gastamos dinero solamente por gastar. En esta pandemia muchas personas ahora han estado reduciendo gastos, reduciendo el servicio de la luz, apagando la luz, reduciendo el agua, ¿verdad? Muchas veces nos metemos a bañar y estamos con la regadera cantando, nos aventamos todo el LP de Juan Gabriel y todos los 2 tinacos, cuando pudiéramos bañarnos con una cubeta de agua. O lavar el carro con una cubeta de agua. Yo he visto a mis vecinos los domingos se lo dedican al carro. Ese es su Dios, ¿verdad? Lo lavan, lo aspiran, le ponen Nivea, le ponen crema para las arrugas, le ponen Almorón en las llantas, su coca en las llantas y es su mascota. Mientras que Dios está esperando aquí para bendecirte. La mayordomía, iglesia, abarca no solamente los dineros, también los tiempos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestros tiempos? Fuimos comprados, iglesia, a un precio muy alto para que nosotros podamos dirigir nuestra vida de diferente forma. Hemos sido llamados, tenemos un llamado a la salvación, al perdón de los pecados, pero ahora ¿cómo vamos a invertir nuestros tiempos? ¿Cómo vamos nosotros a usar esa mayordomía? Dice el libro de Lucas. El mismo Lucas, el libro de Lucas 19, versículo 13, pero te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice: llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Esta es una parábola, iglesia, en donde Dios está enseñando, ¿verdad? Yo te voy a dar las riquezas, pero ¿cómo las vas a administrar? ¿Cómo las vas a administrar? Hoy en estos tiempos yo he aprendido también de lo mismo, porque antes era igual que una persona normal, ¿verdad? Gastaba. Y todo el dinero se nos iba en el gasto, en las cosas. Hoy es bueno, iglesia, amén, que nosotros seamos buenos mayordomos también en el dinero. Hay veces que los diezmos, las ofrendas, cuando estamos pidiendo, casi nos hincamos para que tú diezmes, para que tú ofrendes de lo que ya te dio Dios, de lo que ya te bendijo Dios. O sea, no te está pidiendo cosa que no te haya dado. Él te está pidiendo de lo que ya te ha bendecido. Simplemente, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Si nosotros somos fieles en los diezmos, si nosotros somos fieles en los dineros, en las ofrendas, ¿verdad? El Señor te va a bendecir.
El Señor quiere bendecirte, quiere que tengas una buena mayordomía y te ha dado dinero suficiente para que tú diezmes de la misma manera, para que tú ofrendes de la misma manera, pero te digo una cosa, tú has parado la bendición. Porque siempre tu mismo stock en el dinero. Entonces Dios se mueve también en el mismo stock. Dice en Malaquías, probadme en esto. Amén. Malaquías, mi bandera de los diezmos. Malaquías 3, versículo 10 al 11. Pruébame en esto. Has fallado, no eres fiel en las cosas que yo te he confiado. ¿Por qué? Porque eres mal mayordomo. Porque primeramente sacas tus gastos, primeramente sacas la renta, como decía mi hermano, en la ofrenda, sacas todo. Y después, Señor, no te alcanzó. El Señor ha dado de más, iglesia. El Señor ha puesto, amén, Él nos ha salvado no para que sigamos en la misma forma de vivir. El Señor quiere bendecirnos, pero parte de eso, iglesia, es ser buenos mayordomos. Mayordomos en el dinero, mayordomos en las finanzas. ¿Te va a costar trabajo? Sí, porque ya traemos una costumbre. ¿Te va a costar esfuerzo? Sí, porque ya estamos acostumbrados a gastar tanto en dinero, tanto en las cosas. La palabra de Dios nos dice en esta parábola, amén, dijo el Señor, yo te voy a dar 10 minas. A uno le dio 10 minas, ¿verdad? Y le dio esos tiempos, le está dando los talentos, le está dando el dinero y le está dando también la responsabilidad, iglesia, de que puedan ministrar el valor de su tiempo, el valor de sus dineros. Debemos de recordar que la diversidad de los dones provienen de Dios. Las posesiones, igual de la misma forma, provienen de Dios. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 15, amén, en tu Biblia, Reina Valera 1960, habla también de la parábola de los talentos. Amén. Dice versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí está hablando, iglesia, que a cada uno le está dando talentos para que podamos pensar. Le está dando, amén, esos bienes, ¿verdad? Para que podamos ministrarlos. Está probando también nuestra fidelidad. Jóvenes en donde ahora ya trabajan, ya tienen cierta edad, ya tienen cierto estudio, pero tienen un vacío en su corazón porque les falta Cristo. Jóvenes que están cerca de Dios, pero de otra manera, ¿verdad? De otra forma. A lo mejor no conociéndolo bien, y están ellos tratando de conocerlos, tienen el vacío. Hoy ya se cansaron de ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no hay esa sana doctrina que les pueda hablar directamente al corazón. No hay esa sana doctrina que pueda hablarles, dirigirse con ellos, confrontarlos. ¿Qué estás haciendo con tus tiempos? ¿Qué estás haciendo con tus dineros? Y nadie nos pudo dirigir y decir, hay una salvación, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de restauración, se llama Cristo Jesús. No es religión, es una comunión con el Dios vivo. Es una comunión para que nosotros despertemos a las cosas diferentes, que ya no seamos el mismo. Dijo el Señor, yo te voy a hacer nueva criatura. Utilizar tus tiempos en cosas que te ayuden, iglesia. Si éramos mañosos para el mundo, ¿por qué no ser mañosos para Cristo? Puedes conocer más de Dios si tú lees la Biblia, si tú oras a Dios, puedes conocer más la fuerza del Espíritu Santo. Muchos vienen a la iglesia creyendo que van a salir llenos del Espíritu. Sí, Dios los llena, pero saliendo del zaguán para atrás, tus problemas opacan nuevamente, matan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tus problemas, amén, son más fuertes allá afuera.
cuando tú deberías de haberlos dejado en el altar. Amén. Tú los dejas al principio, pero cuando ya vas a tu lugar los vuelves a acarrear y nuevamente vuelves a vivir la vida misma. Y esto es algo a diario. Dios ha entregado talentos. Dios ha entregado, amén, nos ha dado la oportunidad, amén, de que nosotros negociemos con nuestros tiempos. Los hombres son dueños, no mayordomos, dice Lucas 19, versículo 13. Te lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Quiero llevarte, iglesia, a mi segundo punto: fidelidad. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 5, nos habla de la fidelidad. Nos está hablando de Moisés. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo. Eso se llama fidelidad, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó y anunció al pueblo de Dios que iba a decir en el futuro, ¿verdad? Tú y yo fuimos llamados, iglesia, a servir también a Dios. Estábamos en la mañana en la predicación, amén, de ir y predicar el evangelio, de ser nosotros, amén, anunciantes de la palabra de Dios, traer almas, ser sabio. Dice, aquel que gana almas es sabio, aprovecha sus tiempos. Eso, iglesia, es lo que a Dios le gusta. Eso es lo que Dios está buscando: fidelidad en los obreros, fidelidad en las familias, fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. Se ve claro que son llamados para corazones fieles como José. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 6, amén, un corazón fiel como el de José. Dice la palabra de Dios, Génesis 39, 6, traducción en lenguaje actual, dice: por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba de nada más de comer. Amén. Aquí podemos ver, iglesia, cómo Dios usó la vida de José. José fue fiel a la enseñanza, amén, de Dios, a sus leyes de Dios. José, amén, se mantuvo como un buen mayordomo de sus tiempos, a pesar de las dificultades que él había vivido con su familia. Todos sabemos la historia, lo vendieron, no lo querían. Era una familia en donde le hacían bullying a José, ¿verdad? Querían matarlo. Y a pesar de todo, él, como buen mayordomo, usó los tiempos para seguir y esperar y ser paciente hasta donde Dios lo podía usar, hasta donde Dios podía llamarlo. Muchos de nuestros jóvenes van creciendo y se están volviendo a la rebeldía. Se están volviendo a lo más fácil. Se están saliendo del cajón. ¿Por qué? Es lo más fácil. Es lo que nos enseña la cultura allá afuera, ¿verdad? Cualquier persona que hace lo mismo es porque es fácil. Pero aquella persona que hace las cosas diferentes es porque está trabajando él en su vida. El ayunar, en el diezmar, en el orar. Iglesia, eso te trae bendición. Tú lo puedes hacer. Todos y cada uno de nosotros, amén, podemos ayunar. Todos y cada uno de nosotros podemos tener una comunión con Cristo en oración, buscarlo en cada momento. Dice la palabra: amar a tu prójimo. ¿Cómo lo vas a amar? ¿Solamente diciéndole? ¿Cómo le vas a amar? También le vas a amar ayudándole, muchas veces sin sueldo. Muchas veces estando en el momento, en el lugar indicado, en el momento de la necesidad. Amén. Eso es, iglesia, usar los talentos. Eso es usar los dones para las cosas de Dios. Fuimos comprados a precio muy alto, amén, para que nosotros hiciéramos eso. Otro de los ejemplos nos da en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. La fidelidad de Daniel. Te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, Daniel 6, versículo 4. Entonces los administradores y los sátrapas
empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos de los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿Podrá decir un compañero de trabajo que tú eres digno de confianza? ¿Podrá decir un compañero de tu escuela que tú eres digno de confianza? ¿O eres igual a los otros? Amén. Libro con el que abrimos, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno, iglesia, hacer los cambios. Corazones confiables, ¿verdad? Que no les llame el mundo, como en la ilustración, este pequeño, amén, le llamó la atención esa moneda. Y fue, y la quiso hurtar. Y la moneda lo atrapó a él. Muchas veces nosotros, queriendo hacer otras cosas, somos atrapados y somos alejados de Dios, somos alejados de la palabra. ¿Por qué? Porque nos atrapa el trabajo, porque nos atrapan las cosas. Sí hay necesidad, pero ¿por qué otro día? ¿Por qué en el día del Señor? ¿Por qué? Quiero llevarle a mi tercer punto. Afanarse en las ganancias solamente puede resultar una vida agitada. En el libro de Salmos, capítulo 39, versículo 6, traducción lenguaje actual. Salmos 39, 6, traducción lenguaje actual. Nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ella. Iglesia, el afán de la vida nos aleja de Dios. El afán de las cosas, las riquezas nos alejan de Dios. Yo sé que tú has pensado en tus adentros y has pensado y has batallado desde muy pequeño y has trabajado y quieres salir adelante y quieres ser mejor que tu hermano, mejor que tu familiar, mejor que el vecino, que tu amigo. Eso es bueno. Pero sin la cobertura de Dios, iglesia, en vano estás perdiendo tu tiempo. Yo cuando crecí con las mismas ilusiones, amén, crecí con las mismas ilusiones, tener una casa, una esposa, unos hijos, un carro, ¿verdad? Y me esforcé cerca de 40 años para lograrlo. Y te digo una cosa, no lo logré. Fue mucho trabajo, fueron muchas horas, fue un desgaste y no lo logré. Conozco de Cristo desde hace 16 años. Y desde hace 16 años el Señor habló a mi vida, me dijo que me perdonaba, me mostró sus dones y talentos, y desde hace 16 años, iglesia, hice lo que no hice en 40 años. Bueno, quítale lo de los bebés y hasta llegar a la pubertad, ¿verdad? ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque hoy, bajo el amparo de Dios, bajo su cobertura de Dios, el Señor nos enseña la administración, nos enseña a ser buenos mayordomos, a trabajar, iglesia, de una forma diferente. Esta semana te decía, yo estaba trabajando y antes de comenzar a trabajar yo oraba a Dios y le decía, Señor, guía mis manos primeramente para que salga bien, segundamente para que no vuelva a repetir el trabajo. Muchas veces haces el trabajo y tienes que volverlo a repetir. Que lo haga una sola vez. Tomo en cuenta a Dios desde que me levanto. Tomo en cuenta a Dios en mis tiempos. Tomo en cuenta a Dios en mis trabajos. El Señor te da los talentos. Amén. Solamente es cuestión de que tú tomes en cuenta a Dios. Que seas buen mayordomo de las cosas. ¿Cuántas veces estamos trabajando y dices, voy a agarrar el soplete, voy a agarrar el perico, y de pronto dices, ahorita lo acomodo, ahorita que regrese lo cuelgo? Desde ahí comienzan los cambios. No, de una vez lo cuelgo.
y luego me voy. ¿Y qué va a resultar, iglesia? Cambios, disciplina, amén, de una forma diferente a como estás acostumbrado, amén. Muchas veces perdemos parte de nuestra vida durmiendo, parte de nuestra vida en el celular, parte de nuestra vida. ¿Cómo quieres tú salir adelante? ¿Cómo quieres tú transformarte en las cosas de Dios? Si no le dedicamos los tiempos, afanarse en las ganancias de la vida, eso nos va a alejar cada vez más de Dios. Ocuparse de los negocios de la vida puede sufrir un gran desengaño. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios, Eclesiastés 2:20: volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Ya encontraste ese Eclesiastés 2:20? Te lo voy a leer ahora, traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: una vez más me desanimó el trabajo, el haber trabajado tanto en esta vida. Escucha, una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. ¿Ya leíste ese Eclesiastés 2:20? Ahora te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, en lo que lo encuentras. Dice la palabra de Dios: volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Así me pasó hace 40 años que te digo. Me afané y llegué no solamente a la conclusión, sino también a la realidad. No tenía nada, no tenía nadie. Estaba casado, pero estaba vacío de mi corazón. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés: me afané en mi vida, solamente en mí, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Llegó una pandemia, se acabó el trabajo, llegó una pandemia, medicinas caras, en la enfermedad, amén. Y por la gloria de Dios, mi familia no ha sido tocada. Amén. ¿Por qué? Porque la mayordomía nos lleva a buscar de Dios. La mayordomía nos lleva a invertir bien nuestros tiempos, a invertir bien nuestros dineros. Dios nos enseña en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Con esto termino. Dice la palabra de Dios: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Iglesia, el amor al dinero te va a alejar de Dios. El amor del dinero va a ser tu Dios. He conocido gente que ha llegado a la iglesia, ha llegado a los pies de Jesucristo aquí en esta iglesia, y han llegado y han sido bendecidos, y de pronto ellos están orando y en ese momento les dan casa, carro y un lugar donde trabajar. Y vienen a mí y me dicen: el Señor me bendijo, pastor. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué te sucedió? Pues me van a dar carro, lo voy a ir pagando poco a poco, me van a dar casa, no me van a cobrar renta. Órale. ¿Y eso dónde va a ser? Pues allá hasta Chinchas Bravas. Ya te perdiste, hermano. Ya el diablo te hizo el milagro, porque cuando alguien te aleja de Dios, ese milagro no es de Dios. Cuando alguien sustituye las cosas de Dios, eso no es de Dios. Necesitamos nosotros, iglesia, diferenciar en todo eso. Cuando perdemos la bendición o cuando es realmente Dios. He platicado con gente y tienen algunas necesidades, y lo primero que les digo: vamos a orar, vamos a ver cómo Dios abre puertas, vamos a ver qué nos dice el Señor, qué podemos hacer, movernos en las cosas de Dios. Esa es una mayordomía, iglesia. Eso es ser un buen mayordomo en tus tiempos, en tus decisiones, en tus dineros, en todas las cosas.
La mayordomía, iglesia, es el que vayas preparando tu vida para cosas más grandes y bien centradas. Amén. Iglesia, debemos nosotros, como dice el libro con el que abrimos, fuimos nosotros a ser llamados, amén, para que podamos tener una fidelidad para con nuestro Dios. Se requiere, el libro con el que abrimos, se requiere de administradores de sus tiempos, administradores de sus dineros, administradores en todo lo que tú hagas, hermana, hermano. Dios está buscando personas fieles que administren, administradoras. Dice en 1 Corintios 4:2 con el libro que abrimos, se requiere de administradores y cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Cristo Jesús fue fiel hasta la muerte. Resucitó al tercer día y hoy sigue siendo fiel, queriéndonos cambiar en una forma diferente de llevarnos nuestras vidas, en una forma de ser buenos mayordomos en nuestra vida. Lo más valioso que tienes tú, hermano, lo más valioso que tengo yo, es el soplo de nariz. La vida dura 24 horas. Es un cheque al portador. ¿Qué vas a hacer en 24 horas? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo vas a administrar tus tiempos? ¿Lo vas a dejar el domingo para lavar? ¿El domingo para ir al tianguis? ¿El domingo para hacer otras cosas menos las de Dios? No creo que salgamos bien librados de eso. Seamos fieles a las cosas de Dios, como Cristo fue fiel. Amén. Perdonando nuestros pecados y trayéndonos a escuchar esta palabra. Cierra tus ojos, iglesia, es todo lo que traigo en esta tarde. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por respeto al que está enfrente, al que está atrás. Hoy es el día de la salvación. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y trajo ese mensaje, iglesia, de transformación.